Y hoy tenemos en estudios a la señora Carmen Macías, que es la presidenta ejecutivo de Vida, y con ella vamos a conversar sobre las últimas actividades de esta institución. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Las dos últimas semanas han sido sumamente movidas y llenas de actividades de Vida. Y tal vez uno de los más importantes ha sido este encuentro tripartita Colombia-Brasil-Perú para digamos, fortalecer la lucha antidrogas en temas de frontera. Cuéntanos un poco cómo ha sido el tema. Bueno, verdaderamente ha sido una semana intensa, ¿no? Y terminando con el Congreso ayer, que nos pidió en la Comisión de Defensa redactar todo esto que estamos conversando ahora. La tripartita es justamente reunirnos con Brasil y con Bolivia. Y vinieron altos mandos de los dos países, ¿no? Y del Perú, por supuesto. En términos de lo de Bolivia, vino el ministro de Gobierno, que es el semejante al ministro del Interior, digamos, y de Brasil vino el ministro de Justicia, y que tiene dos cargos, porque es ministro del Interior y ministro de Justicia. Y por supuesto estuvieron los altos mandos de la FAP, de la Marina, de la Policía, la Dirandro por supuesto, y presidió también el ministro del Interior con De Vida y con el Ministerio del Interior, y él tuvo el liderazgo en esa reunión, con gente también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es tremendamente importante porque, como usted ha dicho, la frontera o las fronteras tienen que ser reforzadas para la lucha contra las drogas. Y hay todavía algunas debilidades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de parte de Bolivia, y creo que esta integración entre estos tres países, a través de una declaración que se hizo, de un acuerdo que se hizo, va a tener muchísimos mejores resultados. ¿Qué debilidades han identificado, por ejemplo, en la frontera? Por ejemplo, que hay un promedio de 35 aviones no identificados que van Bolivia, Brasil, Perú y vuelven, ¿no? Y que obviamente tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, Brasil tiene mucho más fuerza en este momento en su fuerza aérea, ¿no? Nos permite incluso helipuertos y aeropuertos para poder operar al Perú, que tenemos menos infraestructura en esa frontera. Y también hemos logrado que se involucre en este acuerdo Bolivia, porque Bolivia ya no solamente es un corredor de drogas, sino también es un productor. Y además tengo entendido que, por ejemplo, por Bolivia sale por tema de carreteras y por el lago Titicaca. Por ejemplo, ¿qué medidas van a adoptar en la zona de frontera con Bolivia? Es bien interesante lo que estás planteando, porque, por ejemplo, yo tengo acá las rutas, ¿no? Las nuevas rutas. Claro, las rutas del narcotráfico cambian por razones obvias, ¿no? Porque tienen que ser muy dinámicas justamente porque son... Para evitar ser identificadas. Exactamente, por ser clandestinas. Pero, por ejemplo, en el último estudio que acaba de hacer Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es un agente tan activo y tan aliado, tenemos nosotros en el trapecio, por ejemplo, amazónico, donde antes no había droga, que se ha incrementado en 100%, de 1.000 hectáreas a 2.000 hectáreas en este trapecio económico, en 10 años, ¿no? Okay. Pero de todas maneras es significativo que haya se incrementado. En la selva central, por ejemplo, son también por vía aérea y fluvial, pero lo que tú estás diciendo es que por el lago Titicaca, y acá lo tengo también, la salida de droga está siendo ya evidente, ¿no? Entonces ahí Bolivia también tiene que trabajar mucho más cercanamente con el Perú. El Perú, por ejemplo, en este momento también en tierra ha puesto una comisaría con 100 efectivos en Sandia, que es una zona también de salida de droga y de sembríos de coca, ¿no? Y lo que es increíble es que hay toda una correspondencia entre familias bolivianas y peruanas, o sea, familias que trabajan en el negocio del narcotráfico, tanto de los dos lados, ¿no? Están relacionadas. Totalmente relacionadas esas familias, entonces hay que trabajar muchísimo en eso. Y también me gustaría decir que Brasil, cuyo embajador aquí en el Perú es una persona extraordinaria, porque realmente está moviendo muchísimas cosas que antes no se movieron de esta manera,
Brasil está también muy interesado en el Perú, en el apoyo del Perú, pero en su propio país, porque se ha convertido también en uno de los primeros consumidores de crack del mundo, ¿no? Finalmente, en esta reunión tripartita pudieron identificar ciertas debilidades. ¿A qué acuerdo han llegado o a qué acuerdos concretos llegaron? Se llegó a un acuerdo que lo ha promovido también la Cancillería peruana, que también es una aliada y es un brazo derecho en todos estos eventos, de empezar a elaborar, ya lo hemos hecho, lo hemos empezado, a elaborar un plan de 90 días, máximo de 90 días tiene que estar listo para poder operar con mucho más fuerza. Ahora, junto a ello, el Perú está haciendo enormes esfuerzos para desarrollar garitas de control, un registro único de insumos químicos, que lo tiene ahora SUNAT, que yo creo que es estupendo que así sea, ¿no? Y también radares, ¿no? La cuestión de radares es sumamente importante porque nos ayuda pues a detectar, ¿no? Naves no identificadas. Entonces, lo que está haciendo de vida en este momento es un prototipo de radar, es decir, con tecnología peruana, se está haciendo en el Perú, para tener por lo menos al inicio del año 2013 o, en fin, el primer semestre, 2 radares. Y mientras esto, por lo menos tener el prototipo para tener después 2 radares y tener luego más radares para poder realizar el control, pero mientras estos prototipos se aprueban y se construyen los radares, estamos conversando con países amigos, como son por ejemplo Estados Unidos, como son Rusia, etcétera, para un préstamo de radares, o sea, para no quedarnos descubiertos, ¿no? Yo tengo también entendido que el presidente Humala uno de los puntos que ha tratado en Francia es la cuestión de radares, ¿no? Entonces necesitaríamos 20 radares y más para poder cubrir, ¿no? Porque estamos hablando de radares para el área aérea, hablando de fluvial. algo realizable en realidad. Sí, estamos hablando de algo realizable. El Perú hoy día tiene mucho más recursos, el presupuesto se está aumentando. Acabamos de ver en tu programa que el ministro de Defensa también está hablando de equipamiento, o sea, es la suma, ¿cierto? Es la suma de los radares, de las garitas de control, del registro de insumos químicos que esperó 6 años en este país. Yo quería justamente hacerle eso. una pregunta, perdón que le interrumpa, pero según la información que usted ha presentado ayer en el Congreso, por ejemplo, la zona del BRAE representa el 60% de la producción de droga en el país. Y estamos hablando de la producción de hoja de coca. La droga sin insumos químicos no se puede preparar y digamos, no se puede elaborar. Y digamos que el control precisamente de la importación del ingreso de insumos químicos al país es uno de los puntos más débiles en la lucha contra las drogas. Sí, bueno, era. Porque, como te decía, hace 6 años se dio la ley en el Congreso y no se hizo un reglamento, ¿no? Ni se implementó el registro único, lo cual realmente deja mucho que desear. Y con este gobierno sí se está implementando el registro único de los insumos químicos justamente para lo que tú mencionas, de tener el control de qué cosa va para lo legal y qué cosa es lo que se desvía. Y lo más importante de conocer es que el 70% de los insumos químicos que se desvían vienen de empresas. Empresas legales. Empresas legales, o bueno, pueden haber también informales, pero empresas legales, 70% vienen de las empresas. Entonces, es muy importante digamos, todo este sistema, este software que está haciendo SUNAT, porque como tú dices, se le va a cortar las venas al narcotráfico. Ahora, yo quisiera agregar algo, estando totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que es importantísimo el control de los insumos químicos, pero que los insumos químicos de alguna manera pueden reemplazarse, ¿no? Por ejemplo, el queroseno puede reemplazarse por combustible, etcétera, etcétera. Yo no soy química, pero sé que los insumos químicos son reemplazables. Lo único que no se puede reemplazar es la hoja de coca. Es decir, como insumo para el clorhidrato de cocaína. Claro, y ahí hay un trabajo fuerte en lo que es cultivos alternativos. Así es. Ahí hay cultivos alternativos, por eso hemos tenido un evento ahora recientemente, pero la erradicación es fundamental. Entonces, en este momento se está cumpliendo una de las metas de vida, bueno, todavía, pero nos falta poco, que son 14.000 hectáreas que debemos erradicar este año, en el 2012, y vamos por las 13.300,
más o menos, ¿no? Pero la erradicación es fundamental. Y tú mencionaste el Braem, que efectivamente es una de las zonas, junto con el Monzón, en Huánuco, más densamente con coca, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que tener un cambio bastante radical, porque así como sabemos que la coca viene del Braem, también sabemos que el café, el cacao, etcétera, vienen del Braem. Y que en este momento se han importado más de 151 millones en empresas que tienen que ver con cacao, con café, con palma aceitera. Esta noche voy a estar, gracias a la invitación de Naciones Unidas, por ejemplo, presentando este café, ¿no? Un café de culto realmente, ¿no? Acá tenemos otro, por ejemplo, de la... Todo es producto de todos son productos que se trabaja alternativos en esta zona del país. Así es. De ex cocaleros, digamos. De así. ex cocaleros que están teniendo muchísimo más ingresos por estos productos, ¿no? La Divisoria, por ejemplo, es una cooperativa extraordinaria. Las personas que han venido al evento han visitado también Oro Verde, por ejemplo. Claro, hemos sido testigos, ¿no?, de esa, ustedes han sido testigos, de esa visita. ¿no? Entonces sí se puede. Y más, hay muchísimo más legalidad que ilegalidad. Muy bien, ¿no? Señora Macías, le agradezco muchísimo que haya venido con nosotros a conversar y a precisarnos algunas cifras sobre lo que es la lucha contra las drogas. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa. Volvemos. No, gracias a usted.